Hola Beli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todo Canarias Aprende. ¿Cómo estás, Emi? Ay, mira, yo feliz de volver a hablar contigo porque ya me hacía falta mucho tiempo sin hablar contigo. Sí, sí. Bueno, ya hemos escogido un tema que es muy polémico, es muy profundo, pero bueno, vamos a ver si con lo que vamos conversando conseguimos que salgan cosas interesantes y positivas y de valor para las personas, ¿no? Fíjate, hoy vamos a hablar del egoísmo. Egoísmo. Ujú. Entonces, Sí, que yo no me había percatado, fíjate, un poco, yo, egoísmo, claro, es una combinación de una palabra que ya la conocemos y la hemos trabajado aquí, que es el ego, un sí. sustantivo, ¿no? Seguimos en la misma línea. Exacto. Y Ujú. ismo, que es un sufijo, Exactamente. ¿no? Un sufijo Sí. que lo que hace es como que adjetivizar eh, la expresión, ¿no? Entonces yo investigando y viendo el origen de la palabra, dice, bueno, es un comportamiento, es una actitud, es una expresión del ego en mí mismo con ignorancia del otro. Es a la conclusión que yo llego así eh, de entrada, ¿no? Pero desde una perspectiva general que más o menos no profundizando tan en detalle, sino así a nivel general, de lo que es el egoísmo humano, ¿cómo nos lo explicarías tú? Tú siempre me pones en aprieto diciéndome desde una perspectiva general. En una perspectiva general es lo que acabas de decir, ¿no? El egoísmo es un ejercicio del ego, ¿ok? O sea, eso es lo que denota el sufijo. Es un ejercicio del ego, es una conducta que le da lugar a ese sustantivo. Y Ah, así es para todo, o sea, si hablamos de, no sé, judaísmo, es el ejercicio de la conciencia claro, budista, el por Buda, ejemplo. sí, sí. El sufijo se usa para eso, para apoyar la acción del sustantivo. Eh, pero fíjate, cuando dijiste que si es la expresión del ego en mí mismo, en ignorancia del otro, eh, ya ahí sí tenemos que salir un poco de lo general. Porque no hay tal ignorancia, ¿me explico? No es que tú puedas decir que no sabes del otro, que no sabes que el otro está allí, que no conoces a él. El otro es todo, no solamente las personas, es también nuestro entorno, nuestra vida manifestada. Pero si nos vamos a la relación humana, que es en principio lo más interesante, que allí se derivan muchas otras cosas, entonces no hay tal ignorancia del otro en primera instancia, sino lo que hay es, hablaríamos más bien de indiferencia. Ah, ¿Okay? El otro está allí y tú lo sabes y tú puedes ver incluso las necesidades del otro, pero si la persona es indiferente a esas necesidades, entonces ya puede caer en la práctica del ego, en el egoísmo, ¿sí? ya, Y no perfecto. es solamente una cuestión semántica, ¿no? Porque más allá del aspecto personal, del aspecto de la entidad humana física, material en este mundo, está la verdadera indiferencia que es en relación al alma. Y ahí es donde yo me salgo de la generalidad, pero me encanta porque justamente esto es lo que puede enriquecer el tema, ¿verdad? La indiferencia hacia el alma es el punto de partida de nuestra acción en este mundo, de la acción egoísta en este mundo, ¿sí? Porque si el hombre no se identifica como alma, sino como cuerpo, ¿verdad? Entonces mal puede reconocer que hay necesidades que van por encima de las físicas materiales, en él mismo incluso. Entonces el hombre se concentra en esas necesidades de
aquello con lo que se identifica, que es con un cuerpo, con una conciencia individual. ¿Sí? Ya. Y ahí es donde empieza el ejercicio del ego, del egoísmo. Porque ego, ya sabemos, traduce yo. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con cómo me identifico, así conformo mi conciencia en relación a ese yo. Yo soy fulanita de tal. O yo soy médico, yo soy economista, lo que sea, contador, ¿sí? Sí, de hecho, yo me he fijado mucho que a veces tú le preguntas a personas, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? Lo que te dicen es lo que hacen, no lo que son. Entonces tú, Aquello con lo que se identifica, sí, exactamente. sí. Así es. Y hay un post de nuestra cuenta, hay un post reciente que habla exactamente de eso. Y, y entonces a partir de la identificación es como la persona va a empezar a conducirse, ¿sí? Y si se identifica con una conciencia individual, la individualidad tiene, tiene apetencias, tiene deseos para sí mismo. Y ahí es donde empieza el egoísmo. ¿Sí? O sea, Muy si es bien. una relación del ego consigo mismo, con su límite, con su límite. De tantas aristas que tiene el de ser egoístas, ¿no? Está, una de las primeras que se nos viene a la mente es lo de las posesiones materiales, ¿no? Y por allí también vi, bueno, frases y todo que dicen, y lo hemos dicho en conversaciones con la familia, con los amigos, conversando. Bueno, pero es que venimos al mundo sin nada, no traemos nada, venimos desnuditos. Después, cuando nos vamos, bueno, nos visten es por, tú sabes, pero en realidad Sí, no nos llevamos nada tampoco. sí. Y lo que pasa es que nos Nada físico. pasamos la vida, ¿ah? No nos llevamos nada físico, nada No nos material. llevamos nada físico, exactamente. Y pasamos la vida luchando por ser dueños de cosas y por ser dueños de más y de más. A veces las apetencias no se acaban, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿esto es porque tener cosas nos hace como ser, como tener menos temores, sentirnos más seguros? Y bueno, estamos en esa bola o en ese mundo de confort y como que nos da miedo ser diferente, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de eso? De que todo esto que acabas de decir apoya lo que estábamos hablando antes. De la, Exactamente, porque la persona cuando vibra en frecuencia, en mentalidad egoísta, sí, el ego, fíjate, vamos un poco a retomar lo que hemos aprendido en nuestros encuentros anteriores, ¿verdad? Lo que Dios creó fue el deseo. Entonces nos enseña la sabiduría superior de cómo fue que Dios creó el deseo, o sea, cómo creó el mundo, el universo entero, todo lo creado, la creación completa. Él se autorrestringió. Entonces él se contrajo, se autorrestringió y dejó un espacio sin él, ¿sí? Un espacio vacío de él. Eso no existe, pero después hubo una relación progresiva de encuentro. Y así es como se crea el deseo. Si tú le pones un dedo a un bebé, el bebé agarra la manito y cuando le quitas el dedo, el bebé hace así, ¿verdad? Para agarrar. Y es si una le quitas reacción. exacto. Y si le quitas el pecho, el bebé hace, es una reacción al vacío que queda en ese espacio, a la completitud en la que se encontraba previamente. Ya. ¿Sí? Así fue como todo antes era luz, absolutamente. Era única y plena luz, simple e ilimitada. ¿Sí?
Pero cuando Dios se sustrajo, como quien dice, para ilustrarlo de alguna manera, dejó un espacio sin él, un espacio vacío de él, entonces hubo una contracción. Así nació el deseo. ¿Sí? Y desde entonces esa creación completa que anhela y desea la completitud, que no es más que la luz, o sea, la luz es lo que nos completa a todos, absolutamente a todo ser creado, a toda criatura en este universo, hasta una piedra. ¿Sí? La luz es la que nos da existencia, nos da vida, nos da realidad. ¿Sí? La luz es la que nos complace y la que nos plena. Es que si no hubiese luz, no nos viéramos a nosotros mismos. No viviéramos. No, pero desde ¿Sabes? el punto de vista físico, ¿no? La luz es lo que hace que se vean los cuerpos. Los cuerpos son oscuridad. La verdad es que lo que vemos es la oscuridad. Ajá. ¿Sí? Llena de colores. Por el iris. Exacto, fíjate. Aquí está la luz. Sí. ¿Lo ves? Pero ¿qué es lo que vemos? El teléfono. Y el teléfono es oscuridad. Ah. ¿Sí lo ves? Es una forma. La oscuridad es la que constituye la forma y ahí va tu pregunta. Qué bueno que fuimos por ese camino. ¿Sí? O sea, el deseo en su contracción, en su anhelo por la luz, en el deseo por la luz, va formando la vasija de acuerdo, o sea, a la naturaleza de esa vasija. ¿Sí? No sé, por ejemplo, un camello desea agua, una planta desea agua y desea luz. ¿Sí? Un animal desea comida. Una persona, además de todo eso, también desea conocimiento, por ejemplo. Entonces, todas esas son vasijas internas que se van formando de acuerdo al deseo de cada cual. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjate que puse esos ejemplos de los diferentes reinos. ¿Sí? El reino vegetal tiene unas necesidades y desea completarlas. El reino animal tiene otras y desea completarlas. El reino humano tiene otras y ya ves que es como, ya va como elevándose en conciencia, ¿verdad? O sea, el humano ya no solamente necesita agua, desea agua, no solamente comida, sino que también desea algo más grande, que es el conocimiento. Porque su conciencia está más elevada, ¿ok? Y ahora supera las necesidades básicas. ¿Sí? Pero cuando una persona vibra en baja frecuencia, cuando una persona es egoísta, cuando no logra ver más allá de su propia identidad, de su propia individualidad, y con eso se identifica, ¿verdad? Entonces, desea para sí mismo. Todo lo que es ese deseo se transforma en deseo de recibir para sí Para mismo. sí mismo, eso lo estuvimos viendo. Exacto. Y eso es, técnicamente hablando, el egoísmo. Eso es lo que genera en egoísmo. ¿Verdad? Entonces, imagínate un imán. ¿Okay? La persona desea esto, desea aquello, desea lo otro, desea esto. Es ver como tú dijiste, desea paz. O sea, no solo deseamos cosas materiales que viviendo en este mundo que es físico y material, la relación con el mundo también tiene que tener, para que el alma pueda mantenerse aquí, necesita algo que lo mantenga en la gravedad, que lo mantenga algo que se reconoce como pesado, para ilustrarlo un poco, porque el alma, si no tiene un asidero, el alma sube a su origen, se va. Si no tiene un cuerpo, el alma no tiene sentido de ser, de estar, mejor dicho, de ser ella es, de estar, ¿sí? Entonces, para estar, necesitamos, por ejemplo, sillas, ¿verdad? Necesitamos mesas, necesitamos camas, y así vamos incluyendo aspectos que nos ayuden y que nos permitan realizarnos en este mundo. Por ejemplo, ahorita todo el mundo necesita internet.
pero nacimos sin internet. Y cuando muramos no vamos a llevarnos el router, ¿verdad? Como tú dijiste. Sí. Sin embargo, ¿a razón de qué surgen esas necesidades? ¿Cómo es que se genera la imagen de aquello que queremos y deseamos y hasta necesitamos? Porque representan, o sea, son símbolos, afuera son signos, pero que corresponden con símbolos internos de la conciencia de la persona, del ser, del alma, ¿sí? Sí. O sea, en niveles superiores hay algo como una silla para el alma. En niveles superiores hay algo como una cama para el alma. ¿Sí? O sea, un espacio, y esto te lo digo con propiedad, un espacio, un lugar donde la luz del alma puede descansar, por ejemplo. Un nivel donde la luz del alma puede unirse con la luz del creador, con su polaridad positiva, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿A qué obedece el símbolo del internet, por ejemplo? A la capacidad de conexión del alma, que no necesita absolutamente nada, ni siquiera palabras, para conectarse, para comunicar, para transmitir. Pero el cuerpo físico, en la medida en que esa conciencia va llegando al cuerpo físico, el cuerpo físico lo va decodificando en términos físicos. Ya. Entonces, en lugar de unirse con su creador y de que haya una cúpula, una unión superior entre femenino y masculino espiritual, aquí en este mundo, en este cuerpo, la persona necesita otro cuerpo físico para unirse. Ya. ¿Okay? Entonces, así vamos generando nosotros esas correspondencias por incapacidad de reconocer a qué realmente obedece, y ahí es donde hablamos nuevamente de la indiferencia hacia las necesidades del alma. ¿Sí? O sea, el alma no necesita unos zapatos nuevos físicos. El alma necesita un lugar donde entrar, que la mantenga en la tierra. Ya, entiendo. ¿Lo ves? Sí. Okay. Y así muchas cosas. El alma no necesita una cartera para guardar el dinero. El alma necesita una vasija donde preservar las riquezas. Ya. ¿Ves? Entonces, ajá. No, bueno. Dame chance. Y ¿cómo es que entonces abundan todas esas apetencias de las que hablaba tu pregunta? Por indiferencia hacia esas necesidades del alma, que las vamos traduciendo a necesidades físicas. Entonces es una cuestión inicialmente de identidad, ¿sí? Aquello del egoísmo, del ego, ¿sí? ¿Cómo me identifico con un yo pequeño o con un yo soy? Ya, el yo pequeño. Exacto, el yo pequeño es el ego que apunta a la individualidad y que se relaciona con los aspectos físicos, ¿sí? Corporales, con los deseos corporales. Y el yo grande, el yo soy, se relaciona con el alma, se refiere al alma como tal. Entonces, esa dicotomía en el hombre es lo que genera el egoísmo. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Ay, qué bien, qué bien. Siempre te explica. Qué bueno, me alegro. ¿Sabes que ahora hay con todo lo que estamos pasando a nivel mundial, yo creo que se ve mucho un gran ejemplo de lo que es el egoísmo, no tanto en el aspecto físico, sino más allá en eso que hacemos el ser humano, que no nos damos cuenta de la necesidad o de ignoramos al otro, lo que tú dijiste antes, ¿no? Somos indiferentes a las necesidades y a lo que el otro puede pasar. Fíjate que en el tema del coronavirus, que es un aspecto de salud ya, bueno, y ahora con los rebrotes también,
hemos visto, por ejemplo, aquí en España, una actitud humana en cuanto a las personas que han tenido que trabajar duro, así haya habido confinamiento, las que están como lo que llaman en primera línea, ¿no? Llamamos, Los que médicos, las los enfermeras, médicos, los enfermeros, el personal que está, sanitarios. pero también los bomberos, los policías, aquí la Guardia Civil, y todos los que tienen que estar como que al pie del cañón para resguardar Mantener. nuestra seguridad. En el Ujú. aspecto físico, hablando de físico, pero que es la salud, y en el aspecto de seguridad, de guardar las distancias, de cumplir con las normas. Y bueno, tienes a unos médicos que a veces no se dan abasto, no tienen tampoco los materiales. Al principio sucedió así, porque fue algo muy apresurado, muy de repente, no se tenían los recursos. Y ellos daban más de lo debido, ¿no? Daban más de lo que podían, más de lo que tenían. Y, y bueno, ahí está, ¿no? Ahí están las consecuencias de haber dejado inclusive su vida por colaborar y estar atendiendo a quien lo necesitaba. Entonces ahora se les pide, se terminó, ok, ya podemos salir a la calle, pero se les pide, miren, hay que continuar poniéndose la mascarilla, hay que tener cuidado, hay que... Entonces tú ves a la gente en los bares, hablando, en la calle, poca realmente cumple con ponerse de verdad la mascarilla, guardar las distancias. eh, y eso no solamente aquí, se ve también en otros países, de aquí de Europa, de América hace poco, porque a veces las noticias se concentran, cuando hay mucha noticia importante, se concentra en la que está más cerca y bueno, pero vemos también el tema de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo quería un poquito, esto sí es más como reflexionar, porque ¿cómo queremos estar cómodos, ¿no? Bueno, yo no voy a hacer ese sacrificio porque ya estoy encerrada. ¿Cómo que al salir voy a ponerme otra vez tanto la mascarilla? Pero si estoy caminando y aquí no hay nadie, por ejemplo, ¿no? Pero Ajá. no sé qué pasó. Yo no sé si hace 5 minutos o 2 minutos no lo vi. Pasó una persona que estornudó o puede pasar una persona después, en serio, o puede pasar una persona después de mí que es una persona mayor, que es no te rías, que No, es que esto se pone bueno, ya tú vas a es ver. de mucho riesgo, una persona que pasa después que mí y yo estoy jadeando y estoy dejando allí las micropartículas, estoy poniendo en riesgo al que viene detrás, que no sé quién puede ser alguien que es sumamente sensible, ¿no? Ya. Y yo digo, bueno, qué difícil es despojarnos de ese egoísmo y de ese pensar en el otro, ¿no? Entonces, Sí. tú puedes agregar algo a eso, pero Wow, bueno. Cuando hiciste la pregunta, yo dije, bueno, ya no la puedo evadir porque de verdad es un tema bastante complejo que va mucho más allá de lo que, de lo que se ve a nivel horizontal, del trato del uno con el otro. Porque fíjate, por un lado ya pasamos a un nivel emocional. Ya antes estuvimos hablando de los aspectos físicos del egoísmo, ¿verdad? Ahorita pasamos ya a la relación humana directa, ya no con la naturaleza, ya no con el mundo, sino ahorita hablamos person to person. Pero es muy delicado, este es un tema de verdad bastante complejo. Yo no soy del parecer de que tengamos que restringirnos al punto en el que se está llevando las cosas, porque ya aquí entran otros temas que son de interés, intereses políticos, intereses económicos a nivel mundial, y entra la parte más fuerte y más, y si se quiere más álgida del tema del egoísmo, que es el miedo. bien. La gente que no usa mascarillas,
probablemente no lo está haciendo, no porque esté ignorando al prójimo, no porque sea indiferente con las necesidades del prójimo, sino quizás porque no tiene miedo, quizás porque no está de acuerdo con que esa sea la forma. ¿Sí? También, así como tú pusiste esos ejemplos, hay otros ejemplos en Europa, hay ejemplos en Suiza, hay ejemplos en varios países en donde nadie está usando mascarilla, absolutamente nadie. Están llevando una vida normal, la gente sale, hay reuniones, hay en las calles, en los restaurantes, están al aire libre, todos allí llegan y se sientan en los cafés y todo, y no pasa nada. El índice de contagio es muy bajo, ¿ok? Y es menor, y eso yo creo que también ya lo sabemos, es menor a el que ha producido cualquier otra enfermedad en general, ya ni siquiera pongámoslo en la categoría de pandemia. Porque Pero esto realmente esos son países muy excepcionales y que nunca estuvieron en son el problema personas, son realmente. países, Sí, son, pero ellos nunca tuvieron contagiados realmente. Esos países yo los he escuchado y no han tenido, porque tomaron unas previsiones antes de tener que hacer eso y bueno, les ha ido bien, ¿no? Tuvieron la suerte de que no tuvieron personas externas que vinieron infectadas es y tomaron. posible, pero a estas alturas ellos tienen los aeropuertos abiertos, Sí, tienen vuelos y no están teniendo un índice de mortalidad tan alto que ofrezca o que, fíjate, que valga la pena para llevar a toda la población a un nivel de miedo que es realmente lo que está afectando. El mayor problema actualmente está siendo el miedo de la gente mayor, el miedo de la gente joven, el miedo de los padres que tienen hijos, eh, el miedo en general de la población y además el tema económico, ¿no? El miedo a perder, el miedo a no tener cómo sobrevivir, cómo vivir, etcétera. O sea, para mí esto no sé si sea un buen ejemplo a analizar, porque tiene otros factores tiene otros factores muy, muy fuertes como la manipulación a la que está siendo sometida la población mundial en general y bueno, todo lo que viene detrás, ¿sabes? yo Entonces, lo que yo lo que digo también es que a veces el miedo llega a un momento como, no solamente en este caso de esta enfermedad o de este virus, sino en muchas cosas. Llega un momento que te condiciona tanto, te paraliza, te hace un escenario distinto de lo que es la realidad. exactamente, Sí, tal y punto. entonces llega un momento que las cosas a las que tú tienes miedo suceden. Entonces, de eso se trata, ¿no? Pero bueno, si quieres dejamos este Exactamente. tema porque creo que no podemos. Sí. Sabemos que hay mucha gente aquí en Venezuela y en Colombia se han denunciado muchísimo, gente incluso conocida que llevan a sus familiares al hospital por otras razones, Sí, y los ingresan por COVID y a los 2 días se muere por COVID, o sea, llegó por una uña partida y se murió por COVID, o sea, es una locura, hay muchos nudos, ¿sabes? Y sí, se hay está muchas aprovechando esta cosas. situación, Sí, se sí, está sí, aprovechando y entonces ahí sí entra el egoísmo humano a nivel general, a sí, nivel ya de colectivo, ¿sabes? En ya. donde hay personas que se prestan por dinero, por intereses, ¿sabes? Porque les pagan una comisión para que los introduzcan por COVID, para que el gobierno pueda seguir recibiendo las remesas. Es muy complejo Es tratar este complicado. tema en particular. A mí me pidieron ese tema en mis redes y yo todavía lo estoy evaluando porque eso sé que levanta escalas, sé que Sí, hay, o sea, la población está dividida entre la gente que piensa una cosa y la que otra. Yo particularmente soy antivacuna de toda la vida, soy anti miedo y yo no uso mascarillas aquí. Sin embargo, cuando salgo
cargo mi mascarilla y en cuanto entro a un espacio, en un carrito por puesto o una tienda o lo que sea, antes de entrar, yo me pongo mi mascarilla y yo cargo mi spray en la cartera y estoy todo el tiempo Sí, claro. echándome jabón. No es por miedo, es por colaborar con el miedo de los demás, por colaborar con la conciencia emocional de los demás, Ya. ¿sabes? Para no generar más temores y más resistencia. Es un poco de compasión, pues. Sí, 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 correcto. Sin embargo, comprendo ambas partes. Y tenemos que también el miedo es un factor importante para el egoísmo, para alimentar el egoísmo, porque existen 4 miedos básicos. Esto es un tema interesantísimo que quizás Ah, el podría dar miedo, sí, lugar. un día tenemos que hablar de eso, porque también es largo. Uh-huh. Sí, Y el miedo a enfrentar, el miedo a morir, el miedo a perder, el miedo, todos esos van haciendo que la persona se contraiga y la contracción es la que va generando individualidad y separación. ya. Fíjate, bueno, el tema del medio ambiente, que es otro tema polémico también, la destrucción y bueno, hay opiniones, bueno, no tanto opiniones, yo diría que somos conscientes todos de que nuestro egoísmo y nuestra capacidad de destrucción en cuanto a no hacer cosas que sean positivas y que cuiden al medio ambiente, sabiendo que hay cosas que hacemos que lo dañan, excesos de consumo, excesos de falta de uso de agua, eh, el no reciclar, el no separar, bueno, infinidad de acciones que podríamos estar mejorando todos los días, las industrias sobre todo, las industrias que queman tanto, las prácticas indebidas de lo que es el ganado, la forma de llevar la agricultura, eh, la quema, la quema. Este año hemos vivido cosas horribles. Mira lo que pasó en Australia también. Eso, Sí, bueno, uno no sabe toda la verdad de todo, pero fueron es doloroso. miles de hectáreas que destruidas. Sí. Entonces, Todo eso, de verdad que es uno de las formas más dolorosas en las que el hombre a nivel colectivo expresa el sí, egoísmo. sí, Y allí, fíjate que vemos que es una cuestión de identificación, de conciencia individualista. ¿Sí? O sea, no hay lo que se dice una ecología de vida, sino que la persona piensa en lo que desea y quiere en un momento determinado, en el instante. ujú, Entonces no pierde la capacidad de ampliar su visión hacia un macro, hacia lo que le atañe a los demás, y lo que le atañe a él mismo, incluso a futuro, no sí, sí, solamente claro, de claro. instante, lo que yo A deseo y él, quiero. a él o a sus hijos, porque son las generaciones que vienen las que van. Claro, pero es que si amplías tu conciencia en relación al ser, ya no es que estás pensando en otro, porque otro eres tú, ¿entiendes? Y tú eres otro, o sea, tú estás en tus hijos y tus hijos van a vivirlo a nivel individual humano, pero lo que es el alma, la vida, el mundo, sigue siendo en el todo. ¿Me explico? Sí. Entonces, ya cuando amplías, cuando generas una ecología de conciencia, ya piensas en la vida como una sola, ya piensas en la humanidad como una sola. Como un todo. Exactamente. Entonces, ya vas incluyendo, abarcando otras conciencias, otras necesidades, en todos los reinos, en todos los niveles y Sí. en todas las formas activas. Y para nuestro reino humano, sabiendo cómo somos, tú que conoces un poquito más de hacer prácticas para corregir cosas, para mejorar, para ser mejores personas, no sé, tú crees que en verdad podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para ir? Yo siempre me he preguntado eso, pero ¿qué tiene que pasar? ¿O Ah, qué cosas tenemos que pasar para que logremos ser mejores?
mejores con nuestro Ya, entorno, mejores con los demás, o sea, no sé, fíjate, hay alguien muy famoso que dijo que la verdad os hará libres. la verdad Y os hará libres. sí, y la Sí. verdad es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de las leyes espirituales. Al hombre no le gusta, a la mayoría no le gusta hablar de leyes, no le gusta la disciplina, no le gusta que le digan qué hacer, no le quiere vivir a sus anchas, ¿ok? Y el que quiere vivir así, sin límites físicos, es el ego, Ya, volvemos con ¿verdad? el ego, sí. Exacto. Mm. El alma reconoce la ley y reconoce que el universo fue creado con dos aspectos, y si se quiere tres, que es una fuerza expansiva, una fuerza contractiva y una fuerza integradora. Y ahí es donde está el equilibrio. ¿Okay? Ahí es donde, y el equilibrio es la razón de ser de la vida, o sea, la vida lo que busca es equilibrio y eso es lo que está sucediendo actualmente. En Entonces, todo, el equilibrio ¿qué en todo. en todo? Y es una ley, o sea, no es Sí, que es una ley, se da en micro, se da en macro, y cuando llegamos a transgredir esa ley a un máximo permisible para este nivel, de conciencia, entonces se cae en el extremo opuesto. Y es lo que está sucediendo hoy en día, que estamos viviendo las consecuencias de todo el desequilibrio y el caos que hemos venido causando por milenios. ¿Okay? exactamente. Sí. ¿Qué tiene que pasar? Está pasando. Está pasando, estamos viendo frente a nosotros, o sea, se está evidenciando las consecuencias de no, cómo hemos venido viviendo y haciendo las cosas. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el camino? Ir reconociendo e ir rectificando, pero sobre todo el conocimiento de las leyes espirituales que son objetivas y la aplicación de las mismas. ¿Okay? O sea, la humildad, para ser más claro. Y de hecho es así, ¿cuál es la solución del ego? Es la humildad. La humildad es la base del temor reverencial, de, ese aspecto cuando reconoces la grandeza divina, la grandeza de la vida completa, ¿verdad? Y entonces te das cuenta de lo que has hecho y de lo que no has hecho y empiezas un camino de rectificación. Y eso es lo que va a venir pasando. O sea, todavía estamos apenas empezando a vivir esa parte de juicio que nosotros mismos hemos generado sobre la humanidad. Sin Ciertamente, embargo, ciertamente. perdón, así como es una cosa es la otra, o sea, también esto terminará. También todo este caos también terminará. Y Sí, también iremos a la otra polaridad de Hashem, que logremos equilibrar nuestra propia conciencia y nuestra propia acción. es un proceso, Es un proceso, pero del que nosotros debemos formar parte responsablemente. No claro. dejar que pase esperando lo que el gobierno nos diga, ponte mascarilla, quédate encerrado, no hables, no respires, métete el chip. No, no funciona de esa manera, porque así nos estamos rigiendo a una ley horizontal, que lo que está haciendo es alimentar más caos, más intereses mundanos. ¿Entiendes? La solución siempre está arriba. Mm. Es complicado. Cuando te No, ponen, es más sencillo de lo que parece, es sí, cuestión de no, involucrarnos, de regirnos. comportarse es sencillo, pero el tema es cuando hay multas, cuando hay, bueno, Pero eso es porque nos dejamos, ah, ¿y qué es vamos a porque nos hacer? dejamos unirse. Así, El trabajo siempre está adentro, el trabajo siempre está en la conciencia. Generamos miedos en nuestro alrededor
porque no tenemos la confianza puesta en el sistema superior espiritual, ¿entiendes? En Sí. Dios, como si así quieres llamarlo. Y por eso es que se le sirve al hombre, que se le sirve al gobierno de turno, que se le sirve al miedo, ¿sí? Pero si unimos conciencia para conectar con lo superior, para conectar con el conocimiento de cómo realmente funciona el universo, cómo funciona la creación, vamos a ir expandiendo luz. Vamos a ir expandiendo, y ahí no va a entrar ni virus ni gente, o sea, ni gente Y interesada. No por eso decir, eso sería lo ideal, pero bueno, que bueno, no, vamos a empezar a hacerlo. hay que organizarse, Hay que empezar, hay que hay que empezar, empezar, porque todo empieza en uno. claro, Un es hombre verdad. hace mundo, un hombre hace mundo. El hombre es un fractal de toda la creación. Entonces, ¿cuál es tu mensaje final para disminuir el egoísmo por lo menos en lo que vivimos, en lo que somos, en lo más cercano? Sí, Y eso que acabas de decir, ¿cuál sería tu mensaje final? Porque eso fue muy lindo ya que estamos pasaditas dijiste. de tiempo. Eso que dijiste es muy hermoso en lo que vivimos, en lo más cercano, en lo que allí donde tenemos más confianza, ¿verdad? En nuestra Claro, casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y así progresivamente en la medida en que yo me decida. Mi recomendación es siempre el conocimiento, conocerlo, conócelo y te conocerás. Conocer a Dios a través de sus leyes, aplicarlas, porque eso es lo que revela luz. Eso es lo que va expandiendo y te va haciendo crecer y evolucionar y va generando campos de alta frecuencia en donde el hombre va a sentirse seguro, en paz, y va a irradiar esa paz y la va a compartir con el prójimo y ahí el egoísmo se cae, ¿ves? Pero debemos ser fuertes y perseverantes en ese ejercicio, porque en tanto la oscuridad ve que la luz se está expandiendo, otra vez vuelve con un miedo nuevo. O ya. sea, ya te muestro el miedo por aquí y después te lo muestro por acá. ¿Okay? Y lo que están haciendo es probando. ¿Okay? A Sí, ver de qué manera. probando las reacciones. Exacto. Entonces, eso, conocer a Dios. Tenemos otra cita, Eveli, porque has nombrado algo muy importante que yo creo que debe ser maravilloso, que son las leyes espirituales. Entonces, ya lo apunté por aquí y ya Uh-huh. sé que una de ellas es el equilibrio. Entonces, Ajá. Sí, se llama de otra entonces, manera, pero esa es la idea. vale, perfecto. Uh-huh. Entonces, bueno, nos vamos, hoy por hoy nos vamos. Esperamos que esto sea de mucha utilidad y satisfacción para las personas que hayan entendido un poquito más y sigan nuestros consejos, bueno, el tuyo sobre todo, Sí, claro. yo lo sigo, del conocimiento de Dios, conocimiento de nosotros mismos, que a veces nos escapamos con la rutina, con el día a día, con el hacer y nos olvidamos de sentarnos, pararnos un poco y pararnos a hacer, a ver qué somos, a dónde vamos, cuál es nuestra misión. Muy bonito por allí vi lo de la misión. Quiero que también un día hablemos sobre eso. Ya tú tienes material porque lo has publicado en tu Instagram. Sí, sí. Lo vi, pero no lo profundicé. Pues estábamos aquí en unos días con mucho estrés y trabajo. Pero yo creo que este mes de agosto podemos hacer un par de charlas más, ojalá. Bueno, quiera Dios si así Él lo dispone. Y que Bueno, sea para la nutrición del amor en el corazón de todos los hombres, ¿sí? sí, Que esto sirva para dar una esperanza, para ayudar a despertar conciencia de toda la humanidad y a elevarnos, porque igual vamos para allá, igual nos van a montar en otro nivel, en otra dimensión, y entonces las cosas serán más fuertes, así que mejor empecemos ya.
Muy bien. Bueno, Evelyn, muchas gracias por tu tiempo, por tu charla, por tu aprendizaje y por tu cariño y valores. Bueno, gracias a todos. Un abrazo Gracias. y nos volvemos a ver. Bien, un Chao. abrazo. Vale. Chao. Chao.